vamos a seguir con la historia de Jonás. Hemos visto hasta ahora, ¿no? Jonás, que recibió el mandato, el llamado de Dios a ir a predicar a Nínive. Nínive, que estaba al otro lado del mundo, que de hecho tengo aquí, creo que debería estar listo. Sí, aunque aparecen muy en pequeño las letras. Tenemos en el mapa, no se ve mi cursor, pero tenemos a Tarsis, que es donde se fue, donde se fue Jonás. No, donde quería. Eso, o sea, dirección Tarsis. Tenemos, bueno, a Jope, que es de donde salió el barco, y Nínive en dirección opuesta, aquí arriba. Más lejos, imposible casi. Fue en dirección contraria. Y Jonás, pues eso, rehusando obedecer a Dios, rehusando hacer lo que Dios esperaba de él. Bueno, se subió al barco la semana pasada, vimos su oración dentro del pez que le tragó. Cuando se le tiraron al mar, Jonás, pensando que había terminado de hacer su cometido desde el principio, que era desobedecer a Dios, y si no podía desobedecerle yendo a Jope, pues iba a desobedecerle intentando suicidarse. Hasta allí fue su deseo de huir de Dios. Pero ni siquiera así, ¿no? Dios mandó el pez, ya hemos visto la historia hasta ahora, le tragó el pez, y Jonás en su oración no se arrepiente, pero le hace una propuesta a Dios y le dice: si me sacas de aquí, yo te obedeceré. Y vemos que su oración no es de arrepentimiento, más es de desesperación o resignación. Pero Jonás dice: vale, pues me iré, ¿no? Estoy dispuesto. Y ahí lo dejamos. Hoy, capítulo 3, bien, continuamos en el versículo 1. Y dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Gracioso como lo dice ahí de segunda vez, ¿no? Recalcándolo. Esto es después de que Jonás ya ha sido vomitado por el pez, ¿no? Está otra vez en tierra firme. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No ha cambiado el plan de Dios, ¿no? Dios sigue diciendo exactamente lo que dijo antes. Vete a Nínive, la gran ciudad. Y esto era seguramente una de las ciudades más grandes y más bonitas del mundo en su día. La ciudad de Nínive tenía maravillas mundiales, era centro de todo, era una ciudad impresionante. Estuve mirando algo de fotos. Esto es imaginación, pero con bastante... O sea, seguramente era básicamente así. La ciudad de Nínive, bien, al lado del río, ciudad grande. Existen los muros o existen los rastros hoy en día de dónde era, ¿no? Se puede... Bueno, sabemos el lugar, sabemos los edificios, más o menos cómo era. Era una ciudad espectacular. Pero que era la capital del imperio mundial de su día, que eran los asirios. Y los asirios eran enemigos de Israel. Habían destruido, o capturado a Israel, la nación del norte, el reino del norte. Habían hecho grandes daños en el reino del sur, capturando a todo menos a Jerusalén. Y Jonás les odiaba. También tenían mucha fama de ser crueles y de maltratar a sus prisioneros y eso. Bueno, Jonás les odiaba. Dice, pero como había prometido ya, se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Como los muros son unos 12 kilómetros para dar la vuelta a la ciudad. Bien, ciudad grande, bien, evidentemente esto en tiempos antiguos, no cruzar la ciudad en coche ni bicicleta, no, estamos hablando de una ciudad grande. Tuvo que
Pasar 3 días. No 3 días para caminar 12 kilómetros, obviamente. No 3 días de un lado a otro en una dirección, pero seguramente diciendo de recorrer la ciudad, lo harías en 3 días, ¿no? De lo grande que era y tanto lo que había dentro de la ciudad. Dice 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bien, y hablando pues lo que Dios le había mandado, suponemos, Dios le había dicho, ve, pregona contra Nínive y predícales el arrepentimiento esencialmente, ¿no? Jonás, suponemos, está predicando lo que Jehová le dijo de hacer. Pero es un mensaje extremadamente severo. Como digo, Nínive era una ciudad conocida por su crueldad, conocida por su pecado. Bueno, Jonás seguro que no está diciendo las cosas de la forma más suave y gentil posible. Jonás odia a este pueblo que está predicando y les está dando este mensaje fuerte, ¿no? En 40 días vais a ser destruidos por vuestro pecado, esencialmente. Bueno, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Sorpresa, sorpresa. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora, esto es tremendo. Todo esto da a entender que no es simplemente palabrería por su parte. Proclamaron ayuno, esto es decir, dejaron de comer por la angustia, por la importancia de lo que escucharon de Jonás. Dice que se vistieron de cilicio, que esto es ropa de luto, ropa que dice, esto es grave. La cuestión es que le creyeron a Jonás, creyeron su mensaje y se arrepintieron. Creyeron en Dios y se arrepintieron. Dice el 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Este es seguramente el hombre más poderoso de toda la tierra, ¿no? Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Imagínate esto, de la persona más poderosa del mundo, ¿no? Escucha tu predicación, la predicación de Jonás, y esto de un Jonás que no quiere estar aquí, está predicando a mala gana, pero escucha su predicación, se arrepiente, se viste de cilicio el rey. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, esto es lo del ayuno de antes, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esto no podría ser más claro, no podría ser respuesta más rotunda por parte de los asirios. Reconocieron el castigo de Dios, reconocieron la culpa por su pecado. Eso es una cosa, pero eso no es, reconocer lo que viene no es suficiente, sino que además se convierte, además se arrepiente y piden perdón. Dice, conviértase cada uno de su mal camino. Esto es el arrepentimiento, esto es dejar de hacer lo que estaban haciendo antes. Esto lo hace muy poca gente, ¿no? Estamos hablando de conversión verdadera. De la rapiña que hay en sus manos, hablando de la violencia por el cual eran conocidos. Esto es el rey hablando por la ciudad. Ahora, evidente, bueno, igual no es razonable pensar que cada persona dentro de la ciudad se arrepentiría, pero por mandato del rey, tenían que escuchar y responder al mensaje de Jonás. Bien, así que el rey y muchos detrás de él se convirtieron. Dice el versículo 9, espera, que no lo tengo aquí apuntado. Un segundo. Está aquí. El rey dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos.
el rey actuando para intentar salvar su pescuezo, evidentemente. Está aquí, pues, reconociendo las consecuencias por su pecado, reconociendo la justicia que ha hablado Dios. Y bueno, diciendo, no nos queda otra que arrepentirnos, sino, porque si no, va a venir el castigo que dice Jonás. Yo me imagino algo parecido a la destrucción de Nínive y de Sodoma y Gomorra, ¿no? Tenemos esa historia en el libro de Génesis. Dios mandando devastación contra una ciudad por su pecado. Y quién sabe, ¿no? Si no ha ocurrido lo mismo o muy parecido en otras ciudades de la tierra. Seguramente sí. Bien, Dios diciendo, todos van a recibir su castigo en la eternidad, todos van a ser castigados por lo que hayan hecho en esta vida, pero si han hecho tanto, si es demasiado, Dios dice, están haciendo demasiado mal en el mundo, yo ya voy a cortar desde la raíz todo este mal y destruir la ciudad entera. Eso es lo que hizo con Sodoma y Gomorra, eso es lo que prometió hacer aquí en Nínive. En fin, imagínate si en Sodoma y Gomorra hubiesen respondido de la misma forma. Bien, vemos que Lot, que era el que tenía que haber predicado, bueno, no que se cayó la boca al 100%, pero que no vivió como era de vivir un creyente de Jehová. O sea, Lot se juntó a la ciudad y se convirtió en uno más de ellos. ¿Quién sabe, no? Si hubiera habido opción para arrepentimiento allí, quién sabe si habrían cambiado o no. No fue el caso, ¿eh? Dios les castigó. Y lo que dice la Biblia, ¿no? Es Dios tenía la misma intención, iba a hacer lo mismo con Nínive. Pero la ciudad se pone a arrepentir. Dice el 10, este versículo clave. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y acuérdate, a Dios no se le engaña, ¿no? Esto no es que es simplemente palabrería. Dios les vio el corazón y dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios, dice, bueno, se arrepintió, está diciendo que cambió de plan. Dios había concretado una cosa, había hablado de castigar justamente al pueblo por su pecado, y Dios dijo que no voy a hacerlo, voy a tener pues misericordia. Y antes de que digamos, no es justo, no puede ser, ¿cómo puede Dios arrepentirse de algo así? ¿Cómo puede ser que Dios cambie así de plan? Pues menos mal que lo hizo con ellos y menos mal que lo hizo con nosotros, ¿no? Dios le dijo a Adán y Eva, vais a morir cuando comáis. Y Dios tuvo misericordia alargando y dándoles oportunidad de arrepentirse. Pero no se lo merecían Adán y Eva. Adán y Eva merecían morir en el instante que le desobedecieron a Dios, ¿no? Dios por su misericordia les extendió la oportunidad de arrepentimiento, igual que hizo aquí con Nínive. Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron, y Él se arrepintió del mal que había dicho, y no lo hizo. Y Dios no castigó a la ciudad, no destruyó a la ciudad, como había dicho. Es increíble. Yo no sé si jamás un predicador ha tenido tanto éxito en su predicación como Jonás, que lo hacía de mala gana. Y vamos a ver un poco más la semana que viene de lo que pensaba Jonás de todo esto. Pero Jonás no quería que se arrepintiesen. Jonás les odiaba y seguía odiándoles. El arrepentimiento del pueblo que le movió a Dios, no le movió a Jonás. Y bueno, vamos a ver un poco más de eso la semana que viene. Pero es tremenda esta historia. El Antiguo Testamento habla tanto de los judíos, ¿no? Habla tanto del pueblo escogido de Dios, que a veces pues parece que el resto del mundo no le importaba a Dios, o que no era parte de lo que Dios hacía. Y este libro, y unas pocas otras historias en la Biblia, nos demuestran cuán interesado estaba Dios en otras partes del mundo. El reino de Asiria, ¿por qué le manda Dios a un judío allí? Si no tenía nada que ver Jonás en Asiria. No tenía que ir él. ¿Por qué le mandó? Pues Dios tuvo misericordia de este pueblo.
no hay ninguna duda, ¿no?, de que Dios haya tratado de la misma manera a otros pueblos fuera de la nación, fuera de Israel. Dios no era el Dios de los judíos únicamente o exclusivamente. Dios obraba en otros sitios también. En este libro tan cortito de la Biblia, pues vemos un poquito de lo que Dios hizo en otra parte del mundo, ¿no?, en Nínive. Y quién sabe cuánto más, cuántas otras historias habrán de lo que Dios hizo. Pero bueno, tenemos. Dios amaba a los de Nínive de la misma forma que a los judíos. Dios siempre ha estado interesado en todo el mundo, no solamente en su pueblo, que es el enfoque de la Biblia. Se enfoca a Dios en los judíos porque de los judíos vino Jesús, ¿no? Porque el Salvador estaba prometido de salir de los judíos. Y la historia de la Biblia, la historia del Antiguo Testamento, es Dios haciendo absolutamente de todo para proteger esta promesa, porque los judíos hicieron tantas cosas para morir, para ser destruidos o para separarse de lo que Dios había dicho, y Dios siempre, de una forma u otra, les mantenía vivos, les mantenía en su sitio a los judíos para que viniera Jesús. Es increíble. Y son, pues, pocos años después de Jesús, pocos años después de la venida de Jesús, que ya la nación de Israel fue arrasada, ¿no?, esparcida por todo el mundo, y bueno, destruida la ciudad y destruido el pueblo casi. No murieron todos los judíos, pero Dios les mantuvo como un grupo étnico para la venida de Jesús. Y eso es y por eso leemos tanto de ellos en la Biblia. Pero no pensemos que a Dios no le interesaba el resto del mundo, desde luego. Bueno, eso es el capítulo 3. Bien, entonces, la lección, evidentemente, varias lecciones, pero bueno, la lección grande es que Dios ama a gente que diríamos que es imposible de amar, ¿no? Gente terrible, gente que no eran ni siquiera judíos, eran gente violenta y mala y que no querían tener nada que ver con Dios. Dios les ama tanto como para enviarles un profeta y para perdonarles cuando se arrepienten, ¿no? Eso es el Dios que servimos. Un Dios tremendamente misericordioso. Gracias a Dios por ello, ¿no? También vemos, ¿no?, como por mucho que lo intentó Jonás, no era capaz, aunque era el personaje principal en esta historia, aparte de Dios, ¿no? Jonás no pudo hacer nada para cambiar el plan de Dios, y pese a todos sus esfuerzos. Jonás no pudo evitar lo que Dios tenía pensado para el pueblo de Nínive, y eso también es tremendo. Ni tú ni yo podemos descarriar el plan de Dios para nuestro pueblo. No sabemos, yo no sé qué planes tiene Dios para ti, para mí, pero es increíble saber que no somos capaces nosotros de descarriar el plan de Dios, ¿bien? Ni con ganas ni por accidente. Así como en el caso de Jonás. Así que, bien, tengo para mostrar esto, ahí vamos a dejar el tiempo en la Biblia, ¿no? Tengo para mostrar un vídeo que es, bueno, parecido a esta foto. Vamos a ver, sí, esta foto de Nínive, pues es un vídeo en 3D, pues también una maquetación en 3D de lo que imaginamos que era la ciudad en los tiempos de Jonás. Y si lo puedo traer aquí, a ver, si puedo traer aquí, voy a poner el vídeo. Yo creo que es interesante. Era una ciudad bonita, preciosa, seguramente. Este es seguramente, básicamente, la ciudad donde predicó Jonás. Bien, a ver, aquí se ve.
Jonás ahí dentro. Vemos en el próximo capítulo que en la ciudad vivían 120.000 habitantes, 2 veces la población de está grande, ¿no? Voy a poner en el Google Earth otra vez dónde está la ciudad y se puede ver un poquito de lo que son los muros. A ver, sería... Perdona, a ver, aquí, sí. Se veía parte de la ciudad. Si os acordáis en el vídeo, básicamente, ahora sí que se ve el cursor bien. Esto... bien, siendo la ciudad lo que aparece en el vídeo, con el río que cruzaba entre medio, que hoy en día ya no es, bueno, es riachuelo creo, pero eso antes era río grande donde habían barcos, y bueno, se puede ver un poco los muros reconstruidos, ¿no? Los muros de la ciudad. La ciudad moderna, pues ya veis, ¿no? Ya ha expandido mucho y es ciudad bastante grande. Bueno, bueno. Así entonces vamos a terminar capítulo 3 de Jonás y Dios mediante, la semana que viene continuamos y vemos el final de la historia, porque curiosamente el centro, lo más importante de la historia de Jonás no es la ciudad, que nunca vuelve a aparecer otra vez en la historia de Jonás, ¿verdad? O sea, digo, en la historia de la Biblia, no sabemos más. Y sabemos que no duró mucho el arrepentimiento de los asirios, porque volvieron a ser nación en contra de Dios, y después de un tiempo fueron destruidos, bueno, fueron reemplazados por el próximo imperio. Pero la Biblia dice que se arrepintieron, ¿no? Y fueron... bueno, creyeron en Dios por la historia de Jonás. Pero bueno, así lo vamos a dejar. Bien, que Dios bendiga. Ahí lo dejamos por hoy.